Prometo que voy a ser bien rápida. A mí, los que me conocen saben que más que pararme aquí a hablar, me gusta más conversar. Y me hubiese gustado más que estuviéramos haciéndome preguntas, contestando. Así es que voy a andar bastante rapidito para ver si nosotros podemos sentarnos a tener ese diálogo. Bueno, el consentimiento informado, me asombró esta pregunta que me hicieron, que si realmente garantiza una práctica médico-legal segura. Traté de responder a esto, pero todavía me quedaron mis dudas de por qué esta pregunta. Y se las voy a comentar en un momentito. Se supone que Yo quiero comenzar haciendo una acotación, y es la idea que todos tenemos de lo que es el médico y cómo nos están formando. Todavía nos están formando así. El médico como un profesional liberal, o sea, yo me pongo mi consultorio, yo me gradúo, pongo mi consultorio y comienzo a dar mis consultas y nadie tiene que meterse con esto. Que vamos a estar funcionando sobre nuestros propios principios, nuestros propios valores, nuestros criterios, que va a privilegiar la experiencia que tenemos nosotros a través de todo el tiempo, que prioriza la beneficencia, o sea, somos buena gente, nosotros queremos hacer el bien, yo te quiero ayudar, y eso es lo que muchas veces lo que nos hizo estudiar medicina, porque queremos ayudar a las personas, de eso no hay ningún tipo de duda. Pero vemos que ese respeto al médico era una condición básica en esa relación médico-paciente. ¿Y qué significa ese respeto? Vamos a ver cómo a través del tiempo el médico ocupó un sitial preferencial. Esta es una foto que me encontré viendo a un grupo de médicos profesionales en la Romana, cómo se distinguen las autoridades, la gente, qué prestigio se le daba al médico hace hasta poco tiempo. Sin embargo, las cosas han cambiado. No funciona esto. ¿A dónde está? ¿Quién me ayuda? No funciona. Sí, le estoy dando al verde. Ahora funcionó. Esta relación médico-paciente ha cambiado. Y si podemos ver esa imagen de la izquierda, donde estaba el médico solamente mediado, no había nada entre el médico y su paciente. Y ahora vemos que hay una serie de papeles que está mediando frente al médico y su paciente. Ahora el médico se ha convertido en un proveedor de servicios de atención a la salud. Ya no es el médico beneficente como se nos está pidiendo, es un prestador de servicios de salud, vende servicios de salud. Y vamos a estarle llamando a esto un acto médico desde el punto de vista legal. Funciona bajo una demanda del mercado, por eso estamos viendo cómo muchas especialidades no están teniendo muchas personas que quieren sumarse a estas especialidades, o cómo nos estamos subespecializando en otras áreas y abandonando algunas otras. Porque dependiendo de lo que nos pide el mercado, nosotros vamos a estar actuando. La relación del médico ya no es relación de beneficencia, es una relación contractual. Y como tal, contractual, tenemos que dar respuesta. Y el compromiso es a través de un contrato que lo rige nuestro Código Civil. Por tanto, también tenemos este profesional que tiene una relación ahora con un usuario. No es un paciente, no era médico-paciente, sino que la relación ahora es de prestador-usuario. Eso no es bueno ni es malo, es sencillamente que es un enfoque diferente. Quiero hacer hincapié en lo que es el acto médico desde el punto de vista legal. Es un conjunto de acciones realizadas por un profesional de la salud que recibe un usuario o un paciente dentro de los servicios de salud cuyo objetivo es la recuperación del paciente. Eso es lo que todos aspiramos y por eso estamos hoy aquí, aprendiendo muchísimo. ¿Qué implicaciones tiene ese acto médico? Cuando yo me acerco a un paciente, ¿qué implicaciones tiene? Tiene una implicación clínica, tiene una implicación económica, una implicación emocional, una implicación cultural, una implicación moral y una implicación legal. Lamentablemente, cuando nos enseñan solamente la parte clínica. Y fíjense cómo en la jornada de hoy
Solamente nos hemos dedicado a la parte clínica. Y gracias a Francisco que me dio el chance de venir a meter las narices aquí entre ustedes, ¿verdad? Para hablar un poco de lo legal. Tiene implicación legal cada vez que nos acercamos. Recuerden que yo también soy médico, yo también sangro por la herida. ¿Qué espera el usuario de nosotros? El usuario ahora compra servicios. No va donde el médico padre de familia que va a decir todo lo bueno que va a hacer por mí. Les advierto que si quieren, esto está a su disposición, estas diapositivas, la pueden pedir y se las pueden compartir. ¿De acuerdo? Ahora el paciente, el usuario, compra servicios y muchas veces esos servicios no los compra directamente, sino los compra a través de la aseguradora de riesgo, las ARS, administradora de riesgo de salud, o a través de su seguro, que son dos cosas diferentes. ¿De acuerdo? Y cuando hablaban ahorita de que se cubría el estudio de la doctora, la ARS, recuérdense que es diferente la administradora, la ARS, que responde a un plan básico de salud, y los seguros que corresponden a unos planes diferentes que se articulan y yo los compro dependiendo de lo que yo quiera. Hay diferencias. Y por eso hablaba del impacto económico de las decisiones que tomamos. Así que otro día vamos a venir a hablar un poquito de eso. Sí. El paciente ahora conoce sus derechos. Y de hecho nos obligan la habilitación a tener los derechos colgados en un cartel, en un lugar visible en cada sitio donde vamos a estar siendo habilitados. ¿Para qué? Para que los pacientes pues lo lean, lo vean y lo conozcan y los reclamen. Porque a veces nos creemos que solamente es que lo conozcan, pero nos molesta que lo reclamen. Por tanto, el que él tenga un derecho exige el cumplimiento de un deber y el deber, lamentablemente, tenemos que cumplirlo nosotros. Y por eso cabe todo lo que es el derecho del consumidor. O sea, que esa es otra ley aparte. Aparte de la Ley General de Salud que tenemos nosotros, donde aparecen los derechos que vamos a ver rápidamente, pero también nos aplican los derechos del consumidor porque nosotros estamos vendiendo servicios y el consumidor, el usuario, se puede enmarcar dentro de este contexto. ¿Y qué nos exige? ¿Qué nos dice estos derechos del consumidor? Que aparecen en el artículo 53 de la Constitución de la República Dominicana. Primero, tiene derecho a los servicios de calidad y tiene derecho a la información. Son dos derechos diferentes y por tanto vamos a tener que tener un cumplimiento diferente. Esto que estamos haciendo hoy va todo con los servicios de calidad. Hacerlo lo mejor posible, la excelencia. Vamos a ver cómo lo define la OMS ahora mismo. Pero en cuanto a la información, tenemos que cumplir con otros parámetros. Y por eso tenemos que, del lado de los servicios de calidad, tenemos ahí todos los protocolos, guías clínicas, de práctica clínica y todo eso. Pero por el lado de la información, tenemos lo del consentimiento informado. Y vamos a ver un momento más adelante qué ha pasado con eso aquí en el país. Bueno, pues según la OMS, para tener un servicio de calidad tiene que ser eficaz, tiene que ser seguro y tiene que tener a las personas en el centro, está centrado en las personas. Eficaz quiere decir que tiene que proporcionar servicios de salud basados en una evidencia a quienes lo necesitan. Que sea seguro, tiene que evitar daños a las personas para el cuidado que está destinado. Y centrado en las personas, tiene que proporcionar toda la atención que responda a las preferencias y necesidades y valores individuales de las personas que usan el servicio. Y esa partecita se nos olvida. ¿De acuerdo? La información y el consentimiento informado. Es que en el siglo XX pues nos trae la prominencia del consentimiento informado, y no quiero entrar en asuntos históricos que hemos ido avanzando, pero ya no solamente se trata de consentir, sino que ya ahora estamos hablando, como vimos el derecho del consumidor, tenemos que también nosotros trabajar con ellos en la toma de decisiones compartidas.
ya no debe ser el médico que tome la decisión. ¿Por qué? Estamos amparados en un principio de la autonomía. Auto proprio nomos ley. Solamente yo me puedo dar mi propia ley en mi cuerpo. Solamente yo decido qué es lo que quiero hacer con mi cuerpo. Por tanto, antes había una relación de superioridad del médico y el paciente que tiene que ser paciente, tiene que ser obediente. El mejor paciente era el que obedecía. Sin embargo, ahora la relación tiene que ser simétrica y cuando se encuentra un médico y un paciente, tiene que ser el encuentro de dos expertos. El médico es un experto en toda la parte clínica, pero el paciente es un experto en todo su proyecto de vida, en todos sus principios, en todos sus valores, en todas sus preferencias, como bien dice nuestra Constitución. Entonces, en cuanto a la autonomía de la voluntad que les mencionaba, es un principio básico del derecho jurídicamente protegido. Eso guárdenlo siempre. Jurídicamente protegido quiere decir que la ley establece y da las pautas para proteger ese derecho que tienen todos los pacientes, todo el mundo sobre la autonomía de la voluntad, que surge como una manifestación de la libertad humana, o sea que es un derecho que deriva, porque la Constitución lo primero que habla es del derecho a la libertad, a diferentes libertades. Por tanto, se reconoce la dignidad y el valor de la persona, por lo que traduce la posibilidad que tienen las personas de regular libremente sus intereses y ejercitar los derechos subjetivos de todos los titulares, cualquier titular, de todo el que tenga ese titular. Vamos a ver un poquito lo que dice nuestra Suprema Corte de Justicia acerca del consentimiento informado y las condiciones. Recuérdense que yo no estoy hablando de toda la otra parte del servicio, porque eso, cuando yo quiero demandar, demando por mala práctica. Mala práctica que es impericia, que es imprudencia, que es negligencia. Pero cuando yo me voy a concentrar ahora en el otro derecho, que es de información, tiene que venir por otro lado. O sea, que desde ahora le voy respondiendo. Consentimiento informado lo va a proteger a ustedes que lo demanden por impericia, por negligencia, por mala práctica. No, señor, eso va por otro lado. Ahora sí los van a demandar. ¿Por qué? Por no suficiente información, por no una información oportuna, por no una información comprensible y clara, como lo vamos a ver ahora. Por tanto, el consentimiento informado constituye un presupuesto y un elemento de la lex artis, como tal forma parte de toda actuación asistencial, constituyendo una exigencia ética legalmente exigible a los miembros de la profesión médica. Tiene que haber información suficiente, comprensión de la información, que sea ofrecido de manera libre, sin existir coacción, que quien lo ofrezca sea capaz de decidir. Como es un contrato, no puede haber ni coacción, ni manipulación, ni persuasión, porque entonces él hace que cualquier contrato no sea válido. ¿Ok? La Ley General de Salud nuestra, la Ley 4201, en el artículo 28 habla de esto, de que todas las personas tienen los siguientes derechos en relación a su salud. Yo voy a saltar muchísimo, voy a saltar a la F y voy a decir que tienen derecho a la información adecuada y continuada sobre su proceso, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento, a recibir consejos por el personal capacitado antes y después de la realización de los exámenes y procedimientos. Tiene derecho a no ser sometido a tratamiento médico quirúrgico que implique graves riesgos para su integridad física, su salud o su vida, sin su consentimiento escrito. Derecho a decidir, previa información y comprensión sobre su aceptación, rechazo, asumir su tratamiento. Se exceptúan de esta disposición los casos que representen riesgo para la salud. Estos son solamente unos derechos que aparecen allí. Sin embargo, eso queda insuficiente. ¿Por qué? Porque esa cartita de derechos ya en todos los países se dejó atrás. Ahora estamos hablando de una ley de autonomía, donde se habla del consentimiento informado, donde se habla de voluntades anticipadas, donde se habla de muchísimas otras cosas más para poder tomar decisiones.
Wow, de verdad que cuando uno se sube aquí el tiempo vuela demasiado rápido. Bueno, pues miren, el consentimiento informado no es ese documento que ustedes están acostumbrados a ver. No, el consentimiento informado es un proceso. Y yo siempre le digo a los muchachos, esto es como el matrimonio. Una cosa es certificado de matrimonio y otra cosa es que ustedes tengan y realicen un matrimonio. Porque hay cantidad de gente que no tiene el papelito del matrimonio, pero tienen un buen matrimonio. Y otros que tienen el papel, pero no tienen absolutamente nada. Por tanto, es un proceso dialógico, se hace mediante la comunicación, el diálogo entre el personal sanitario que establece un vínculo comunicativo por el que se suministra una información entendible de manera gradual y progresiva a un paciente que sea capaz, que quien participa activamente de manera voluntaria con miras a la toma de decisiones morales relativas al diagnóstico o tratamiento de su condición mórbida. Me voy a evaluar el fundamento jurídico. ¿Qué debe contener ese famoso papelito que al final tiene que tener? Primero, recordamos que es un proceso, tiene que hablar del procedimiento, tiene que hablar de beneficios, de riesgos personales, pero ¿cómo se redacta esto? ¿Desde dónde se redacta? Los consentimientos que suelo ver están muy, muy mal redactados y por tanto no nos van a proteger de absolutamente nada. Cuando yo suelo dar clases en la Escuela Nacional de la Judicatura y cuando le muestro los consentimientos que ustedes hacen, se los muestro a los jueces, ellos me dicen, pero ellos mismos se están metiendo preso con eso, porque le ponen una serie de cláusulas. Yo no sé de dónde, bueno, muchos la bajan directamente de internet y hasta no lo copian tanto que dicen DNI en vez de ponerle cédula. Y después se buscan algunos abogados que no tienen idea de esto y hacen cualquier otro tipo de contrato sin conocer lo que es la base real del consentimiento informado. Yo quería mostrarles rápidamente esta sentencia que se hizo de nuestro país, de la Corte de Casación, para que ustedes vean por dónde andan los tiros. Esto fue, estas condenas, fallaron en contra de 3 oftalmólogos. Los oftalmólogos le cantaron 1 millón a cada uno, más un 1% mensual en lo que se ejecutaba, desde que se ejecutó la sentencia. ¿De qué se trata esto? Es una señora, se me está acabando el tiempo, pero ustedes me dirán. Me voy a quitar de aquí para no ver eso. Ok, ¿de qué se trata? Esta señora es una señora que se operó de una FACO de cataratas, ¿verdad? Una señora de casi 70 y pico de años. Y la señora, el médico le dijo que se le salió muy bien, que tenía que venir a los 3 meses a chequearse. La doña estaba tan bien y tan contenta que pasaron 6 meses, no volvió a verse, creo que a los 9 meses fue que comenzó a tener problemas y entonces se apareció donde el médico. Estoy dando unos brincos grandísimos para que ustedes más o menos se enteren de lo que pasó. Y la doña comenzó a no ver bien y va donde su médico. El médico le dice, mire, yo creo que le podemos arreglar el problema que usted tiene ahora mismo, tiene que ser algún problema con el lente, vamos a hacerle una pequeñita cirugía para ajustárselo. Ella dice, no, hoy es viernes, yo tengo que ir a Puerto Plata, yo lo voy a dejar para el lunes. Ok, cuando el lunes llega, se planea la cirugía, comienzan a chequearle su lente, se dan cuenta que la señora tiene una hemorragia expulsiva del coroides. O sea, la hemorragia expulsiva del coroide es algo que se presenta en un 1% y que los médicos no tienen culpa de que pasara eso. El médico es tan buena gente, el oftalmólogo, que buscó 2 compañeros más, para que vinieran a ayudarlo a trabajar con ella. Bueno, pues el asunto es que como hubo una hemorragia, tenemos el lente que es rígido, esa presión me dañó el nervio óptico y la señora quedó sin visión de ese ojo. Ok, ¿qué hicieron ellos? Vamos a demandarlo. Lo demandaron por mala práctica. Naturalmente, por mala práctica no progresó
porque se vio que eso es posible. Recuérdense que la obligación de nosotros los médicos no es de resultado, a menos que sean los cirujanos plásticos, esteticistas y eso. Lo de nosotros es de medios. ¿Y qué tenemos que probar nosotros? Que pusimos todos los medios disponibles para resolver el problema. Y eso lo hizo y lo demostró. La carga de la prueba la tiene usted. Por tanto, usted tiene que demostrarlo con papeles, como la Jara, de que usted hizo todo eso. Ahora, ¿dónde tuvo el problema? Que a ella, la señora, no le informaron el riesgo que ella corría por dejar la cirugía de ese día para el lunes. La señora dijo, a mí nadie me dijo que yo podía perder la visión, porque si a mí me dicen que puedo perder la visión, yo me hubiese operado huyendo el mismo día. Tenemos derecho los pacientes a que usted, y fíjense lo que tenemos que hacer, estaba muy bien, pero fíjense que el consentimiento informado es la información para que el paciente, el usuario, pueda tomar una decisión acertada. Por eso es que todo lo que se le pone ahí, que muchas veces la gente ni entiende, le va a dar una equimosis, le va a dar un choque anafiláctico, le va a dar, que la gente no sabe lo que es nada de eso. Ustedes lo van a firmar y después va a decir, yo no entendí nada, yo firmé porque me obligaron y yo no entendí absolutamente nada de eso. Y entonces vamos a tener algunas otras por información insuficiente. Yo estaba viendo traje algunos considerandos para que ustedes vieran de qué se trataba. Considerando que como se puede apreciar las dos primeras intervenciones realizadas por el doctor fulano para corregir a la señora EH sus problemas de catarata fueron realizadas con resultados óptimos, a tal punto que esta última no se presentó a la consulta en el plazo de 6 meses que se le fijó para fines de chequeo, y es cuando el lente intraocular cambia de posición y comienza a haber dificultad a los 9 meses. Cuando se presenta donde el referido facultativo, quien le dice que puede corregirle dicha situación de inmediato en su consultorio, y eso ya se lo conté. Y ahí vienen todos los considerando y todos los considerando. Que al presente la hemorragia, lo que es posible en cualquier intervención quirúrgica, puede ser un riesgo latente en toda acción humana donde se requieren tratamientos de salud u operaciones, por sencillas que éstas sean. Se produce una situación impredecible que no es producto de la mala o deficiente actuación de los médicos participantes, sino que, de acuerdo a la declaración del doctor Juan Francisco Valle, que fue el perito, es uno de los riesgos al momento de esta operación. Considerando que en el caso que nos ocupa, las demandas originarias actuales recurrentes pusieron el cuidado de un buen padre de familia y no se puede retener en su contra una falta o error de conducta en igualdad de condiciones exteriores o por una persona cuidadosa colocada en las mismas circunstancias, es decir, que actuaron conforme a la lex artis o según las reglas establecidas en la profesión en el acto médico que dio lugar a la presente controversia o litis. Que el lamentable y penoso desenlace de la intervención quirúrgica que trajo como consecuencia la pérdida de la visión del ojo izquierdo de la demandante originaria y actual recurrida en esta jurisdicción de alzada no puede enmarcarse dentro del ámbito de la responsabilidad civil contractual, delictual, cuasi delictual o un cúmulo de estas, como es posible en nuestro derecho en los demandados en primer grado y recurrentes actuales, dado que, como bien alega dicha parte, se presentó una complicación impredecible denominada hemorragia expulsiva de coroides, por lo que procede a revocar la sentencia emanada del tribunal acuo y rechazar en consecuencia la demanda introductoria a instancia. Considerando que cuando el deber de información se cumple cabalmente, opera una traslación de los riesgos y en caso de incumplimiento, esos riesgos se mantienen a cargo del deudor del deber de diligencia. Considerando que este sentido y con relación al incumplimiento específico de ese deber de información, la carga de la prueba, de la diligencia en el cumplimiento de este particular debe recaer sobre quien está en mejores condiciones para acreditar el hecho de la conducta diligente, es decir, el médico. Considerando que en las condiciones antes dichas al paciente le basta con presentar indicios o datos que produzcan en los jueces una presunción respecto a la culpa del médico en la falta o deficiencia en la información, correspondiendo por lo tanto al médico destruir la presunción en su contra, probando su diligencia respecto de este deber, en razón de que es
quién está en mejores condiciones de probar que de su parte ha habido una actuación diligente. Señores, yo estoy leyendo una sentencia. Ok, esto no es que lo estamos buscando en los libros, esto es lo que ya es el precedente, jurisprudencia. Que la información es un derecho autónomo del paciente que se configura como el derecho a conocer la información disponible en términos comprensibles y suficientes para un diagnóstico y tratamiento sin estar orientado a otra finalidad que el conocimiento por el paciente de su estado de salud, derecho en el que recae la información terapéutica, que no es más que aquella explicación que brinda el médico al paciente como consecuencia de un tratamiento a seguir, la cual no se agota con la obtención del consentimiento informado. Oye, no se agota con la obtención del consentimiento informado. Con que le firmen el papelito eso, no se agota, no es suficiente. Que una información de calidad, ahí viene, información de calidad, es un derecho fundamental para que el paciente adopte y reconozca su enfermedad, lo que le permitirá adecuar su conducta durante el periodo que ella dure, evitando así incurrir en actuaciones que pudieran empeorar su salud al desconocer detalladamente los riesgos razonablemente previsibles que implicaría no tener los cuidados necesarios como consecuencia de un procedimiento quirúrgico. Que la doctrina ha considerado que la información constituye una herramienta indispensable para el consumidor y su ausencia coloca a éste en una situación de riesgo susceptible de ser tutelada jurídicamente. De tal forma, la falta de la información constituye por sí misma un factor objetivo de atribución de responsabilidad objetiva a quienes están obligados a brindarla. No sé si pueda continuar, creo que me estoy pasando, pero igual, que el mismo modo, conforme a los criterios de la doctrina, la jurisprudencia comparada, o sea, cuando no tenemos suficientes leyes aquí a nivel del país, se hace lo que se llama derecho comparado, uno ve lo que hay fuera. Y lo que hay fuera, señores, son leyes de autonomía. Es una doctrina muchísimo más avanzada que la nuestra en cuanto al manejo de la información. El facultativo debe comunicar al paciente su diagnóstico, pronóstico y posibilidades de tratamiento con la debida prudencia, que además es obligatorio informar al paciente de la utilidad, el riesgo y los incidentes previsibles provenientes de la intervención o del tratamiento, condiciones estas que son esenciales para que se otorgue un consentimiento informado al acto médico de que se trate. Que dentro de los aspectos más relevantes que deben ser informados al paciente se encuentran las consecuencias seguras de la intervención, los riesgos típicos o previsibles de la misma, los riesgos personalizados que se derivan de las condiciones peculiares de la patología o estado físico del paciente y las contraindicaciones que pudieran presentarse, así como también debe existir una disponibilidad explícita a ampliar toda la información si el paciente así lo desea. Que si bien es cierto que en el caso no se determinó una mala práctica estrictamente por parte de los médicos intervenientes, en el caso, más aún, cuando la intervención hecha a la señora Roberta Leonor Hoffman era evidentemente urgente y necesaria y que además el daño causado se reputa a consecuencia del riesgo inherente a todo acto médico, como quedó consignado en la sentencia recurrida. No menos es cierto es que dicho profesional tiene la obligación de organizar de manera clara y precisa un sistema que asegure la obtención del consentimiento informado y comprensible a los pacientes de manera previa a cualquier intervención quirúrgica, como ha quedado señalado en otra parte de este fallo. Prueba que recae precisamente en la persona obligada a dar información, en este caso, el médico. Ya no les canso más y le hago la misma pregunta a ustedes. ¿El consentimiento informado garantiza una práctica médico-legal segura? Muchísimas gracias. Depende.